¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu fe y dedicación, sientes que algo no encaja en tu iglesia? ¿Por qué hay momentos en los que, aunque estás rodeado de hermanos, sientes un vacío que no logras explicar? Y si te dijera que Dios mismo puede estar guiándote lejos de lugares que, aunque parecen santos, están llenos de corrupción y falsedad? En este video descubrirás cómo el Señor, en su infinita sabiduría, nos aleja de iglesias corruptas para llevarnos a su verdadera voluntad. Hay un secreto oculto en las historias hebreas, un poder que muy pocos conocen, que puede transformar tu vida y tu realidad espiritual. Este mensaje no es casualidad, es una señal divina para ti, en este momento exacto de tu caminar con Cristo. A lo largo de este estudio, exploraremos cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia para proteger a su pueblo de líderes corruptos y sistemas religiosos que desvían a las personas de su propósito divino. Te revelaré cómo identificar las señales que Dios te está dando para alejarte de lo que no edifica tu fe y acercarte a lo que realmente glorifica su nombre. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Comenta: Dios me guía a su verdad. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración de fe, un compromiso contigo mismo y con el Señor. Al hacerlo estás diciendo: estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mí. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oírlo. Juntos podemos difundir la palabra de Dios y llevar esperanza a quienes se sienten perdidos. Hoy más que nunca, necesitamos contenido que nos acerque a Dios. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca o están en congregaciones que no los alimentan espiritualmente. Por eso, tu participación es crucial. Al suscribirte a este canal, no solo te aseguras de recibir más enseñanzas como esta, sino que también apoyas una comunidad que busca la verdad bíblica. Y ahora prepárate, porque lo que está por ocurrir en los próximos minutos puede cambiar tu vida para siempre. Descubrirás cómo Dios te está hablando a través de las historias hebreas y cómo estas enseñanzas pueden ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. ¿Listo? Comencemos este viaje espiritual. En el libro de Génesis, capítulo 12, encontramos una de las historias más poderosas de la Biblia, el llamado de Abraham. Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Este pasaje no es solo un relato histórico, es una enseñanza profunda sobre cómo Dios nos guía lejos de lo que nos corrompe para llevarnos a su propósito perfecto. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de idolatría y prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Aunque era un lugar familiar y cómodo, estaba espiritualmente contaminado. Dios lo llamó a salir de allí, a dejar atrás lo conocido, para llevarlo a una tierra prometida. ¿Te suena familiar? Muchas veces nosotros también nos aferramos a lugares, personas o sistemas religiosos que, aunque nos resultan familiares, están lejos de la voluntad de Dios. Abraham obedeció, sin cuestionar. No sabía a dónde iba, pero confió en la voz de Dios, y esa obediencia lo llevó a convertirse en el padre de la fe, en un hombre cuya vida cambió la historia de la humanidad. Aquí hay una lección crucial para nosotros. Dios nos llama a salir de lo corrupto, incluso si eso implica dejar atrás lo que nos resulta cómodo o familiar. ¿Qué significa esto para ti hoy? Quizás Dios te está hablando para que salgas de una iglesia o comunidad donde la corrupción, la hipocresía o el legalismo han opacado la verdad del Evangelio. Tal vez sientes que algo no está bien, pero
El miedo al cambio te paraliza. Amado hermano, amada hermana, recuerda, Dios no te llama a un lugar vacío, te llama a su presencia, a su propósito, a su promesa. Abraham no solo dejó atrás una ciudad corrupta, dejó atrás una mentalidad, una forma de vida que lo alejaba de Dios. ¿Y tú? ¿Qué necesitas dejar atrás? ¿Qué prácticas, personas o sistemas están impidiendo que vivas plenamente en la voluntad de Dios? Este es el primer paso, reconocer que Dios puede estar llamándote a salir de lo que te corrompe. No temas, porque Él no te abandonará en el proceso. Así como guió a Abraham, te guiará a ti. Y al final, como le prometió a Abraham, serás bendecido y serás de bendición para muchos. En 1 Reyes 18 encontramos una de las historias más dramáticas y reveladoras de la Biblia. El profeta Elías enfrentándose a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este relato no es solo una muestra del poder de Dios, sino también una lección sobre cómo Él nos llama a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo corrupto. El pueblo de Israel estaba dividido. Aunque muchos decían seguir a Dios, también adoraban a Baal, un ídolo falso promovido por el rey Acab y la reina Jezabel. La corrupción espiritual había infectado a la nación, y el pueblo vivía en confusión y pecado. Pero Dios levantó a Elías para confrontar esta situación y mostrar quién era el verdadero Dios. Elías desafió a los profetas de Baal a un duelo espiritual. Cada lado prepararía un sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal gritaron, bailaron e incluso se lastimaron, pero no hubo respuesta. Luego, Elías reconstruyó el altar de Dios, preparó el sacrificio y oró con fe. Y entonces el fuego del cielo cayó, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que lo rodeaba. Este milagro fue una demostración poderosa de la soberanía de Dios, pero también fue un llamado al pueblo a tomar una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id tras él. 1 Reyes 18:21. ¿Qué nos enseña esto hoy? En nuestro caminar espiritual, muchas veces nos encontramos en medio de una batalla similar. Hay iglesias y líderes que, aunque llevan el nombre de Cristo, están más enfocados en sus propios intereses que en la verdad del Evangelio. Promueven idolatría moderna, el dinero, el poder, la fama o las tradiciones humanas. Y nosotros, como el pueblo de Israel, podemos caer en la trampa de seguir a ambos lados, tratando de complacer a Dios y al mundo al mismo tiempo. Pero Dios nos llama a tomar una decisión. Como Elías, debemos confrontar la corrupción espiritual y elegir servir al Dios verdadero. Esto puede implicar salir de lugares donde la verdad ha sido distorsionada, incluso si eso significa enfrentar oposición o soledad. Amado hermano, amada hermana, si sientes que estás en medio de una batalla espiritual, recuerda, Dios no te ha abandonado. Él está contigo, listo para demostrar su poder y guiarte a la verdad. Como Elías, puedes confiar en que el fuego del cielo caerá en tu vida, consumiendo todo lo falso y revelando lo verdadero. En Juan 2, 13-22, encontramos un pasaje impactante. Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Este relato no solo muestra el celo de Jesús por la casa de su Padre, sino también su rechazo absoluto a la corrupción y la manipulación en los lugares que deberían ser santos. El templo de Jerusalén era el lugar más sagrado para el pueblo judío. Sin embargo, los líderes religiosos lo habían convertido en un mercado. Vendían animales para los sacrificios a precios exorbitantes y cambiaban monedas con tasas injustas.
aprovechándose de los fieles que venían a adorar. Lo que debía ser un lugar de oración y encuentro con Dios se había convertido en un centro de comercio y corrupción. Jesús, al ver esto, hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos los mercaderes, volcando las mesas de los cambistas y diciendo: «Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado». Juan 2:16. Este acto no fue un arrebato de ira, sino una demostración clara de que Dios no tolera la corrupción en su casa. ¿Qué nos enseña esto hoy? Muchas iglesias y líderes religiosos han caído en la misma trampa que los mercaderes del templo. Han convertido la casa de Dios en un negocio donde se venden bendiciones, se manipulan las escrituras y se explota la fe de las personas. Si estás en un lugar donde el dinero, el poder o la fama son más importantes que la palabra de Dios, es posible que el Señor te esté llamando a salir de allí. Jesús no solo limpió el templo, sino que también anunció su reconstrucción. «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Él hablaba de su cuerpo, de su sacrificio y de la nueva forma de adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Esto nos recuerda que, aunque los sistemas religiosos puedan corromperse, la verdadera adoración no depende de un lugar físico, sino de un corazón sincero. Amado hermano, amada hermana, si sientes que la iglesia a la que asistes ha perdido su rumbo, no temas. Dios está contigo, y Él puede guiarte a un lugar donde su palabra sea predicada con pureza y su presencia sea verdaderamente adorada. Como Jesús, debes tener celo por la casa de Dios, pero también debes confiar en que Él está reconstruyendo todo lo que ha sido dañado. En 2 Reyes 22:23 encontramos una historia inspiradora: el rey Josías y su reforma espiritual. Este relato nos muestra cómo, incluso en medio de la corrupción y el alejamiento de Dios, es posible volver a la verdad y restaurar la adoración genuina. Cuando Josías subió al trono de Judá, el pueblo llevaba décadas sumido en la idolatría y el pecado. Los reyes anteriores habían permitido la adoración de ídolos, la construcción de altares paganos y la profanación del templo de Dios. Pero Josías era diferente. A los 26 años decidió reparar el templo y durante las obras se encontró el libro de la ley, que había sido olvidado y abandonado. Al escuchar las palabras de la ley, Josías rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y entendió que el pueblo había pecado gravemente contra Dios. Inmediatamente inició una reforma radical. Destruyó los altares paganos, expulsó a los sacerdotes idólatras y restauró la celebración de la Pascua, que no se observaba desde hacía generaciones. La reforma de Josías no fue fácil. Implicó confrontar a los líderes corruptos, eliminar prácticas arraigadas y guiar al pueblo de vuelta a la palabra de Dios. Pero su obediencia y valentía trajeron un avivamiento espiritual a Judá. ¿Qué nos enseña esto hoy? Muchas veces, las iglesias y comunidades cristianas se alejan de la verdad bíblica, adoptando prácticas y enseñanzas que no glorifican a Dios. Puede que haya líderes que manipulan las escrituras, promueven falsas doctrinas o priorizan sus intereses sobre las necesidades del pueblo. Pero, como Josías, estamos llamados a volver a la palabra de Dios. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles, como salir de una iglesia corrupta o confrontar prácticas que no honran al Señor. Sin embargo, la recompensa es un avivamiento personal y espiritual, un retorno a la adoración genuina y una conexión más profunda con Dios. Amado hermano, amada hermana, si sientes que tu iglesia o comunidad se ha alejado de la verdad, no te desanimes.
Dios está contigo, y Él puede guiarte a un lugar donde su palabra sea el centro. Como Josías, puedes ser un instrumento de reforma y restauración, comenzando por tu propia vida y extendiéndote a los que te rodean. En el libro de Jeremías y en otros textos proféticos, encontramos una de las etapas más difíciles en la historia del pueblo de Israel: el exilio a Babilonia. Este período no fue un simple castigo, sino un acto de amor y corrección de Dios para purificar a su pueblo de la idolatría y la corrupción. Durante años, los profetas como Jeremías advirtieron al pueblo de Judá sobre las consecuencias de su desobediencia. Adoraban a ídolos, explotaban a los pobres y rechazaban las advertencias de Dios. Finalmente, el juicio llegó. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo al exilio. A primera vista, el exilio parece una tragedia, pero en realidad fue un acto de misericordia. En Babilonia, el pueblo de Israel fue purificado. Lejos del templo y de las tradiciones vacías, aprendieron a depender de Dios de una manera más íntima y personal. Fue en el exilio donde surgieron grandes hombres de fe, como Daniel, Ezequiel y Esdras, quienes mantuvieron su integridad en medio de un entorno pagano. Dios les prometió que el exilio no sería para siempre. A través de Jeremías les dijo: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Y cumplió su promesa. Después de 70 años, el pueblo regresó a Jerusalén, reconstruyó el templo y restauró su relación con Dios. ¿Qué nos enseña esto hoy? A veces, Dios permite que pasemos por momentos difíciles, como salir de una iglesia corrupta o enfrentar la soledad espiritual, para purificarnos y acercarnos más a Él. Estos exilios no son castigos, sino oportunidades para renovar nuestra fe y redescubrir lo que realmente significa seguir a Cristo. Si te encuentras en un desierto espiritual, no temas. Dios está contigo, y este tiempo de prueba tiene un propósito. Como el pueblo de Israel, puedes salir de esta experiencia más fuerte, más sabio y más cerca de Dios, y al final, Él te guiará de vuelta a su promesa, a un lugar donde su presencia sea tu mayor tesoro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Jesús envía un mensaje a la iglesia de Éfeso a través del apóstol Juan. Esta iglesia era elogiada por sus obras, su perseverancia y su rechazo a las falsas doctrinas. Sin embargo, Jesús les hace una advertencia seria: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Apocalipsis 2:4. La iglesia de Éfeso había caído en un peligro común. Se habían enfocado tanto en las obras y en la defensa de la doctrina que olvidaron lo más importante: su amor por Cristo. Aunque externamente parecían fieles, internamente su relación con Jesús se había enfriado. Jesús les insta a arrepentirse y a volver a las obras que hacían al principio. Les advierte que, si no lo hacen, su candelero será quitado. Es decir, perderán su lugar como luz en el mundo, pero también les promete una recompensa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. ¿Qué nos enseña esto hoy? Muchas iglesias y creyentes caen en la misma trampa que la iglesia de Éfeso. Se enfocan en las actividades, en las tradiciones o en defender su doctrina, pero pierden de vista lo esencial: el amor por Cristo y por los demás. Pueden ser iglesias aparentemente correctas, pero si el amor no es el centro, están en peligro de corromperse. Si sientes que tu iglesia o tu vida espiritual se han vuelto rutinarias, es hora de hacer una pausa y reflexionar. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Estás sirviendo a Cristo por obligación o por devoción?
Dios no quiere solo nuestras obras, quiere nuestro corazón. Amado hermano, amada hermana, si estás en una iglesia donde el amor ha sido reemplazado por el legalismo o la hipocresía, es posible que Dios te esté llamando a salir de allí, pero más importante aún, Él te llama a renovar tu relación con Él, a recordar ese primer amor que te llevó a sus brazos. En Mateo 13, 24-30, Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre siembra buena semilla en su campo, pero un enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. Cuando los siervos se dan cuenta, quieren arrancar la cizaña, pero el dueño les dice: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13, 29-30. Esta parábola es una poderosa enseñanza sobre la paciencia de Dios en medio de la corrupción. El campo representa el mundo o la iglesia. El trigo son los hijos de Dios y las cizañas son los que sirven al enemigo. Aunque la cizaña crece junto al trigo, Dios no la arranca de inmediato para no dañar a los verdaderos creyentes. ¿Qué nos enseña esto hoy? En nuestras iglesias y comunidades a veces vemos personas que parecen ser piadosas, pero en realidad están sembrando discordia, falsas doctrinas o corrupción. Nos frustramos y queremos actuar de inmediato, pero Dios nos llama a ser pacientes y confiar en su juicio. Sin embargo, esto no significa que debamos permanecer pasivos. Jesús nos advierte que estemos alerta y discernamos entre el trigo y la cizaña. Si estamos en un lugar donde la cizaña está ahogando al trigo, es posible que Dios nos esté llamando a salir de allí para proteger nuestra fe y nuestra relación con Él. Pero también debemos recordar que al final Dios será quien separe el trigo de la cizaña. En el día de la siega, los ángeles recogerán a los que sirvieron al enemigo y los arrojarán al fuego, mientras que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Amado hermano, amada hermana, si estás en un lugar donde la corrupción parece estar ganando, no temas. Dios está en control y Él sabe cómo protegerte y guiarte. Confía en su tiempo y en su justicia y mantente firme en tu fe, porque el día de la siega está cerca. En Apocalipsis 3, 7, 13, Jesús envía un mensaje a la iglesia de Filadelfia, una de las dos iglesias que no reciben reproche alguno. Esta iglesia es elogiada por su fidelidad, su perseverancia y su obediencia a la palabra de Dios. Jesús les dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Filadelfia era una iglesia pequeña y con recursos limitados, pero mantuvo su integridad en medio de la oposición y la persecución. Jesús les promete que, por su fidelidad, les dará una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta puerta representa oportunidades para expandir el reino de Dios y ser instrumentos de su gracia. Además, Jesús les asegura que los protegerá de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Les promete que, si permanecen fieles, serán columnas en el templo de Dios y llevarán escrito sobre ellos el nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén. ¿Qué nos enseña esto hoy? En un mundo lleno de corrupción y falsedad, es tentador comprometer nuestra fe para evitar conflictos o ganar aceptación. Pero la Iglesia de Filadelfia nos recuerda que la fidelidad a Dios siempre tiene recompensa. Si estás en una iglesia o comunidad donde la corrupción es evidente, pero decides mantenerte firme en la verdad, Dios te ve. Él conoce tu lucha y tu esfuerzo y te promete que no serás defraudado. Como a la iglesia de Filadelfia, Él te dará una puerta abierta para cumplir su propósito en tu vida. Amado hermano, amada hermana, si sientes que tu fe está siendo probada, recuerda: Dios no se olvida de los fieles.
Tu perseverancia no es en vano. Al final serás recompensado con la presencia de Dios y un lugar en su reino eterno. Amado hermano, amada hermana, hemos llegado al final de este poderoso viaje espiritual. A lo largo de este video, hemos explorado cómo Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos aleja de iglesias y sistemas corruptos para llevarnos a su verdad y su propósito perfecto. Desde el llamado de Abraham hasta la fidelidad de la iglesia de Filadelfia, cada historia bíblica nos ha mostrado que Dios siempre tiene un plan para proteger y guiar a su pueblo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje es para ti. Dios te está hablando, diciéndote que no estás solo en tu lucha. Él ve tu deseo de seguirle con integridad, y hoy te asegura que hay un lugar donde su palabra es pura, su presencia es real, y su amor es el centro. Pero antes de despedirnos, quiero pedirte algo importante. Si este video ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado a través de estas enseñanzas, comenta: Dios me guía a su verdad. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración de fe, un compromiso con el Señor de que estás listo para seguirle sin importar los desafíos. Además, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oírlo. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca o están en congregaciones que no los alimentan espiritualmente. Tu participación puede ser la luz que guíe a alguien más hacia la verdad de Cristo. Recuerda, Dios no te ha abandonado. Él está contigo en este proceso. Y aunque el camino pueda ser difícil, su promesa es segura. Como dijo Jesús a la iglesia de Filadelfia: «He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». Apocalipsis 3:11. Antes de irte, quiero que te quedes unos minutos en silencio, escuchando la música de este video y dedicándole unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. Él ha estado contigo en cada paso y hoy quiere renovar tu fe y tu esperanza. No olvides compartir este video con alguien que lo necesite. Juntos podemos ser instrumentos de Dios para llevar su luz a un mundo que tanto la necesita. Gracias por llegar hasta el final. Eres parte de una comunidad especial, de aquellos que buscan la verdad y no se conforman con menos que la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.